Aguas SB patrocina este espacio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Atlántico TV y hoy tenemos con nosotros a doble protagonistas con Emilio Díaz. Emilio, ¿qué tal? Gracias. Y Elvira Rivas, ¿qué tal, Elvira? Hola. Ellos son de la asociación Érguete de Vigo, Sí. Y nos van a hablar un poquillo sobre cuál es vuestra labor en tema de conducta de adicciones o tal, que es lo que lleváis en el centro, ¿no? Bueno, Elvira, cuéntame un poco como coordinadora que eres, cuéntame un poco vuestra labor, ¿no? en Érguete. Nada, pues por comenzar un poco, sí, que yo me imagino que la gran mayoría de las personas conocen lo que es la asociación Érguete, pero bueno, por refrescar, la asociación Érguete nace en la década de los 80 más o menos, y nace a raíz de que un grupo de padres y madres, más madres que padres, todo hay que decirlo, pero bueno, un grupo de personas, en este caso padres y madres de personas afectadas, bueno, pues deciden salir a la calle para dar a conocer la problemática que estaban viviendo en aquel momento, ¿no? Que era, bueno, cuando empezaba todo el boom de las adicciones de la heroína, sobre todo lo que era la heroína en aquel momento, que realmente pidió a todo el mundo pues bastante fuera de juego. No había información, no había recursos, no había prácticamente nada. Entonces, bueno, pues desde nuestra asociación lo que se hizo fue salir a la calle y por lo menos darle voz al problema que se estaba empezando a vivir en aquel momento con los jóvenes de aquella década, ¿no? De aquella época. Al mismo tiempo también pues fueron madres muy valientes y padres alguno también, porque sí que es verdad que alguno había, normalmente no se habla de ellos, pero alguno había. Bueno, pues decidieron también poner nombres de personas que en aquel momento estaban haciendo, se estaban lucrando de alguna manera con todo el tema de las drogas a través del narcotráfico, ¿no? Eso fue para nosotros o para la sociedad la labor más destacable de nuestra entidad, ser capaces de no tener miedo y de decir, pues fulano, mengano, citano están haciendo cosas que, bueno, pues están acabando con la vida de nuestros hijos e hijas, ¿no? Sí, porque aparte en los años 80 ese desconocimiento ante el tema de las drogas fue brutal. Yo empecé en la asociación en el año 91, o sea, llevo muchos años. Y sí que es cierto, porque bueno, nos pilló a todos, o sea, yo acababa de terminar la carrera y realmente, bueno, pues no había mucho conocimiento de lo que estaba empezando a pasar en la generación de mi edad realmente, porque bueno, pues fue en esa época. Y sí que es cierto que también luego vino asociado todo el tema del VIH, lo cual también barrió a muchísimas personas de esa edad. Muchísimas. Hoy en día pues tenemos la suerte de que con todo lo que se invirtió en tratamientos e investigación, pues a día de hoy el VIH se controla, puedes llevar una vida perfectamente normal, no hay el riesgo, pues eso, que había en aquel momento, hay cargas virales, la carga viral es indetectable, puedes llevar una vida sin problema ninguno, pero en aquel momento no, en aquel momento hubo un montón de jóvenes, pero un montón de chicos y chicas que, bueno, eso, que fallecieron a raíz tanto de la drogodependencia como del tema del VIH asociado. Bueno, ahora me voy a dedicar a Emilio. Y quiero saber, como trabajador social que eres de Érguete, si ese trabajo, bueno, para empezar, ese trabajo es vocacional. Sí. Tiene que ser. Sí, es vocacional. A verdade é que parte moito do que nos queramos, sabes? O sea, é algo que a carreira nos forma, pero a parte de formarnos despois o que nos dá a verdadeira esencia é o día a día, a cotidianidade, o ter que estar aí metido no terreno. Non é algo que digas ti, me pongo a lucrar con isto. No. Senón faríamos outras cosas. Damos fe de que no. Sí. Pero aparte, eso para un trabajador o para una coordinadora, eso puede ser muy gratificante o puede ser muy frustrante, o ambas cosas a la vez. A ver, yo creo que, porque él es trabajador social y yo soy trabajadora social también, coincide que los dos tenemos la misma carrera. Sí que creo que hay una parte que es vocacional, evidentemente, que te tiene que gustar primero lo que es todo el tema de trabajar con personas, porque al fin y al cabo pues eso es lo que vas a hacer en el día a día, aparte de que puedas hacer otras muchas cosas, al final estás trabajando con personas, ¿no? Y eso
pues tiene esa doble vertiente, ¿no? Que te puede, pues eso, por un lado hay momentos en que sí que es gratificante, pero luego también es verdad que hay muchos momentos en que es, bueno, frustrante, sobre todo, ya no tanto en el trabajo con personas, que sí, que oye, pues que evidentemente al final estás trabajando también con, como digo yo, conociendo las miserias, ¿no? de las personas, o sea, es la parte más dura de la vida de las personas, y eso siempre es duro, ¿no? Tanto para las personas que tenemos que prestar atención, como para nosotros a la hora de tener que trabajar, ¿no? Con todas esas, pues al final, emociones, sentimientos, o sea, hay una revolución importante. Pero luego también es muy frustrante, quizás para mí la palabra frustrante la encajaría más en la parte de, bueno, pues tener que pelearte continuamente con querer, bueno, pues tener recursos para poder prestar un mejor servicio, ¿no? A estas personas que creo que se lo merecen, y es derecho de estas personas. Eso es lo que realmente es frustrante, ¿sabes? Que lleves, pues eso, como llevamos nosotros a lo mejor 30 y pico años intentando todos los días, cada año, dar voz, ¿no? a esas personas y reclamar. Al fin y al cabo, la parte que estás reclamando de recursos económicos y demás es para prestar un mejor servicio, no es para que nosotros nos lucremos ni tengamos ahí unos sueldos maravillosos, que no es el caso. Un Mercedes. No, o sea, es que creemos que hacen falta recursos, hacen falta, o sea, no hay, evidentemente sí que se han ido avanzando en cosas, y sí que hemos, o sea, si echas la vista atrás, pues claro que hemos conseguido cosas que antes no teníamos, pero ¿es suficiente? No, o sea, porque al final esta es una realidad muy cambiante, y en drogas es continuamente cambio, entonces tú tienes que ir dando respuestas también a esos cambios, y para eso necesitas pues tener gente detrás que te respalde, o que te apoye, o que quiera de alguna manera apostar en sus políticas de sanidad y de todo, pues de educación, porque al final es todo, o sea, drogas abarca muchísimos ámbitos, ¿no? Eso es lo que creo que es lo que es frustrante, por lo menos para mí. Sí, bueno, estoy aquí acaparando yo. Aparte que estamos hablando de un tema complicado, ¿no? El tema de las conductas adictivas, ¿no? Entonces, bueno, Emilio, entonces queremos saber un poco tu día a día, cómo puedes tratar esas conductas adictivas en la gente. En la entidad, ¿no? Sí. Vale. Bueno, o que che comentábamos ao principio, non? Antes, fora de micro. Dentro da entidade temos varios programas, entonces eso xa depende un pouco hacia o campo de intervención de que vayamos. Por un lado temos os programas que están dedicados máis hacia o ámbito da prevención. Dentro do que é a prevención temos a prevención universal, a prevención indicada, e que se realiza moita delas no ámbito escolar, que para eso temos un equipo de profesionales. Despois temos a intervención tamén dentro do que é a propia institución penitenciaria, no cal tamén temos unha serie de programas dependendo un pouco do colectivo en sí, e despois temos tamén o que é as vivendas de apoio ao tratamento, que se foi as que faláramos antes. Entonces, a función do traballador social en este ámbito vai en función un pouco da demanda da persoa. Moitas veces pois o que faz é gestionar recursos ou dar posibilidades de formación, entonces ti vas canalizando un pouco esa demanda en función un pouco de esa persoa. Aparte, cada persona es un mundo, cada persona tiene su problemática. Por eso, o sea, un poco lo que hacemos es tener diferentes profesionales dentro de la entidad que puedan dar cobertura de alguna manera a las necesidades que podamos detectar cuando viene la persona usuaria a nuestra entidad. Entonces, como decía él, por un lado está todo lo que sería la parte de prevención, que es fundamental, o sea, para nosotros es la parte fundamental de toda esta historia, en la que sí que, bueno, pues tenemos la oficina técnica que abarca los 5 concellos de Redondela, Bueu, Moaña, Fornelos y Vilaboa, y luego tenemos lo que sería a través del Concello de Vigo, de la oficina de plan local de drogodependencias, el trabajo en lo que sería ya en los centros educativos de la ciudad de Vigo, que ahí también nosotros trabajamos. Y además sí que luego también tenemos un programa de trabajo con menores. Pues yo digo que dependiendo la problemática que realmente entre por la puerta de alguna manera, nuestra función en un primer momento sí que normalmente es el trabajador social el que suele
hacerse esa entrevista de acogida o esa primera entrevista y luego pues la derivamos a los servicios que creamos que son más oportunos en ese momento. Sí, aparte son gente drogodependiente que habrá alguna que conozca que tenga un problema, pero igual habrá otra que no conozca que tenga un problema, entonces ahí estamos ya tratando con cosas más complicadas. Claro, vamos a ver, normalmente puede venir la persona afectada por la problemática y a veces pues sí que es verdad que ya viene pues teniendo muy claro que tiene un problema y que quiere buscar una solución. A veces tiene claro que tiene un problema, pero bueno, todavía no está a lo mejor asumido ese problema como tal. No sabe el camino todavía, claro, tampoco. Desconoce a lo mejor los recursos. Bueno, y aparte es que esto no es esto es un proceso muy complicado, es un proceso complejo que puede llevarte toda la vida, puede llevar épocas buenas, épocas malas, épocas en las que estoy abstinente y épocas en las que vuelvo a recaer. Entonces, nuestra función también es un poco estar ahí siempre, ¿no? O sea, dar la posibilidad de que sepa que con nosotros pueden contar en cualquier momento, cuando van las cosas bien y cuando van las cosas mal. Entonces sí que creo que es importante. Luego también hay otra parte que puede venir por parte de las familias, que a veces vienen pues un poco a comentar cuál es la situación, cuál es el problema, y que la persona a lo mejor todavía no tiene conciencia de su problemática. Entonces ahí también a veces ayudamos un poco, orientamos a cómo poder de alguna manera ir trabajando con la persona que tiene el problema de conducta adictiva para que dé el paso de querer reconocer ese problema. Claro, es que eso yo creo que es lo más complicado, porque cuando una persona sabe que tiene un problema, el camino, aunque no sepa el camino se allana un poquito. Es más fácil. Pero cuando una persona no sabe que tiene el problema o incluso se siente obligada a hacer algo que él no quiere hacer porque él no reconoce el problema, entonces yo creo que ahí, por ejemplo, Emilio, hai máis problemas. Sí, por supuesto, máis problemas. Claro. De feito, o que comenta Elvira, ¿no? Moitas veces tens que facer ese andamiaxe para ir reconocendo. Ben é certo dentro do que son as posibilidades de cada un, ¿no? E o de que cada un queira que se poda intervir con el. Nos tamén dentro que moitas veces nos na nosa entidade non só hai que levemos os nosos programas son máis que nada socioeducativos. Cando nos vemos que hai unha persoa que realmente ten unha conduta adictiva como tal, entonces nos facemos un proceso de derivación a outros centros, nos mantemos sinerxias con outras entidades, como pode ser Alborada, como pode ser Cedro, ou como pode ser Proxecto Hombre ou outras, donde aí xa tratan do problema, a conduta adictiva en sí. Entonces, ese andamiaxe é moi importante e nos facemos ese andamiaxe naquelas persoas. Nuestra parte diferencial, a lo mejor con otras entidades, es la parte sobre todo socioeducativa. Es decir, esa es realmente nuestra filosofía también de trabajo. Es decir, luego ya lo que dice él, hay otros recursos que ya se centran realmente en lo que sería en el tratamiento, que nosotros eso no lo hacemos. Entonces podemos contar que las drogas es una problemática muy grande de la sociedad actual. Bueno, de la actual y de lo que hemos estado hablando antes del desconocimiento de los años 80. A ver, las drogas existieron, están y estarán. Sí, de por vida. Porque droga como tal, pues son, a veces solo pensamos que es la heroína, la cocaína y el cannabis, ¿no? Drogas son muchas más cosas. Es el alcohol, que lo tenemos totalmente legalizado, reconocido y interiorizado como algo normal, que no lo es. Que de hecho, pues a través sí que ha habido estudios, y hoy hay una noticia también en prensa de pues que ha aumentado muchísimo los comas etílicos. Quiero decir, el alcohol está siendo un problema importante en nuestros jóvenes. Mañana San Juan. Y puerta de... Creo que son temas que realmente siguen estando ahí, por muy legalizado que esté y por... Es que ese es el problema, está muy normalizado. Todo lo asociamos al tema, todo lo que nos pasa en nuestra vida, cumpleaños, fiestas, no sé qué, acaba una carrera... alcohol, ganas un partido, alcohol, estás todo el tiempo celebrando con el alcohol, ¿no? Eso es lo que también le transmitimos a nuestros adolescentes. Entonces luego le pedimos que no beban, ¿sabes? Y que no hagan botellón y que no sé qué, le estamos pidiendo una serie de cosas a nuestros adolescentes que es complicado que puedan darnos, porque realmente no se está educando a nuestros adolescentes en ese sentido, todo lo contrario. Al final un menor o una menor actúa según lo que ve, según lo que le transmiten tanto en su familia como en la escuela, que esa es otra. Quiero decir, la importancia de la educación de la familia, que nos estamos olvidando de esa parte y queremos dejar toda la responsabilidad
primero en la escuela y después en los adolescentes. No, o sea, los primeros que tenemos que ser responsables de la educación de nuestros hijos e hijas somos los padres y madres. Luego podemos hacer colaboración y sinergia con los profesores en la escuela y luego podemos también negociar con nuestros adolescentes, pero lo estamos haciendo al revés. Que queremos pedirle a nuestros adolescentes cosas que no están preparados para darnos, ni son responsables porque no son adultos, son menores. Entonces, yo creo que esa es la clave de toda esta historia, o es mi opinión. Sí, aparte de una pandemia que hemos vivido y sufrido, que eso, pues, no sé, me imagino que vosotros sabréis, habrá acelerado las conductas adictivas, o quizás no. Acelerar, máis que nada a pandemia o que fixo foi botellarlas. Lo que hizo fue, sobre todo... solapouas, deixou aí, quedou todo como unha especie de stand-by. Y al acabar la pandemia vinieron los resultados. Entonces, en Erguete, ¿qué podemos decir de primera mano? Pues, por ejemplo, en nuestra oficina técnica de prevención, la demanda de nuestro programa que tenemos específico para tema de adicciones de nuevas tecnologías, que sería comunidades en línea, se ha disparado, pero se ha disparado bestialmente. Quiero decir, este año se ha atendido a 1000 alumnos en la oficina técnica solamente para ese programa. Entonces, ¿por qué? Porque los orientadores pues, han llamado desesperados durante todo este curso porque han detectado en las aulas que sí que hay un problema muy grave, pero no en 16, 17 y 18, no, en 9, 10, 11, 12 y 13, 14 años. Es decir, cada vez la edad donde se están detectando más los problemas de adicciones sin sustancia, de alguna manera, que le llamamos así, es en edades muy tempranas, tema pornografía, juego online, apuestas, todo eso son adicciones también. Entonces, bueno, ahí sí que hemos detectado un aumento súper importante. Y luego, tema alcohol, que es un poco lo que veníamos hablando ahora, que evidentemente llevan 2 años, los jóvenes de hace 2 años, que tenían 16 o 17, pues no han podido salir, no han podido hacer una serie de cosas que los adolescentes a esas edades hacen, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues me quiero comer en un año todo lo que no hice en 2, entonces sí que se ha vuelto a disparar, por eso la noticia de hoy, o sea, estamos llegando a récords de comas etílicos. Y lo que te decía antes, mañana es día 24, mañana se espera, porque pues, un poco lo que también comentábamos, ¿no? O sea, festivales que está habiendo en Galicia, Asunto Camiño tal, disparada la afluencia, pues mañana va a haber lo mismo, se va a disparar el que la gente va a salir y que la gran mayoría son menores y que van a beber, esa es una realidad. Quiero tocar, que has dicho ahora algo muy interesante, el tema de la adicción tecnológica en niños, porque ya tampoco se puede decir que sean adolescentes, si no son niños. ¿Cómo se puede paliar eso? Porque eso nosotros no lo hemos vivido. Pues es un poco lo que te decía ahora, eso es lo que se está detectando como algo que se está disparando muchísimo, que los profesores y profesoras están detectando en las aulas, pues eso, en edades de 3º o 4º de primaria. Ahí nosotros ya estamos interviniendo, por ejemplo, 5º de primaria, pues porque, bueno, pues eso, teléfono, ordenador, videojuegos, hay un montón de cosas que nosotros o que las generaciones anteriores no tenían y que estas generaciones, y aún por encima la pandemia disparó mucho más todo lo que es virtual para poder pues relacionarte, o sea, como no podías salir de casa, pues que intentabas también, bueno, pues vamos a dejarle más margen para que pueda hablar con los amigos, para que pueda... horas de disponibilidad, claro, entonces pues todo esto fue ahí vino, yo creo que ahí está el descontrol de toda esta situación. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que sí que se están comprobando en las aulas pues actitudes pues más agresivas, bueno, comportamientos que no son acordes a la edad que tienen los menores y las... É un acceso a contidos que no principio non estás en ese proceso madurativo para acceder a eles. Entonces, bueno, pues isto é un pouco que nos está traendo as tecnoloxías. E os pais están preocupados, obviamente. Porque xa comentou antes, mira, ¿no? Hai un acceso tema de la pornografía, por ejemplo, sí que está habiendo muchísimos problemas en edades de 9, 10 y 11 años. Porque, claro, o sea, todo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ahora con 9 años los regalos estrellas son teléfonos que ni siquiera tengo yo. O sea, iPhones de una potencia importante en manos de un menor de 9, 10 años. Entonces, le estás dando el pasaporte a una realidad que él, lo que decíamos antes, son menores, no son adultos. Entonces, le estamos pidiendo que sean responsables del teléfono y tal,
si no tienen edad para hacerlo, no lo necesitan. Entonces, Necesitan. si tú haces un control, o sea, un poco también, el otro día tuvimos un seminario en Santiago que me gustó, porque una de las frases que decían es algo que repetimos mucho en nuestra entidad, y es: la cuerda tienes que irla soltando poco a poco. Tú no puedes dar un teléfono a un menor y luego, cuando vienen los problemas a los 15, 16 o 17 años, a la que lo saco. Quitárselo. ¿Sabes? Quiere decir, no, porque tú se lo diste. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Pues a medida que el menor o la menor va creciendo, tú vas dándole pequeñas Soltar. píldoras de cosas que crees que pueden ir asumiendo, entendiendo, y por supuesto, el padre y madre, o el tutor o la tutora, quien sea, siempre haciendo una labor de acompañamiento de ese proceso. O sea, tú tienes que estar ahí, tienes que vigilar, Marcar un poco más que vigilar, a mí no me gusta vigilar, es acompañar Sí, en ese proceso. sí, es como un pequeño error en la educación que los padres o los profesores tienen con... No, sobre todo los padres, o sea, sobre todo los centro padres, de las familias, obviamente. sobre todo, Sí, porque la ahora nos responsabilidad estamos fue dedicando. cabulosa, ¿no? Son nuestros fillos, Claro. son menores, Claro. entonces nos tenemos que asumir una parte, tampoco no podemos delegar, es lo que comentaba antes Elvira, ¿no? Se está delegando en demasía Totalmente. en otros actores que non son os fundamentales. Entonces o que temos é un pouco, traballar moito o tema de normas e límites para ir acompañando ese proceso de acceso á nova tecnoloxía. É como cando ti vas a sacar o carnet de conducir, non? Ti tes un monitor que che axuda, cales son as normas, que é o que non podes facer, como tens que conducir o coche. Entendemos dende a entidade que iso é un proceso que é necesario, de acompañamento a... La educación tiene que venir de casa. Sí, Tú no sí. puedes pretender que cojo a mi hijo o a mi hija y la dejo en el cole y los profes ya me hacen todo. No, los profes tienen que ir de la mano contigo. Pero ¿de qué nos vale que el centro vaya por un lado si las familias luego van a ir por otro? Al final lo que estamos haciendo es mandándole un montón de mensajes diferentes que no, o sea, que no, lo que decía antes, o sea, al final un menor o una menor está comprobado que la conducta se va formando también por Sí, por sí. bueno, no sale la palabra ahora, por repetición, por conductas que tú vas O viendo, observas, ¿sabes? Quiero decir, por lo que vas máis viendo. cercano. O sea, pues eso, todo lo que todas las imágenes que tú vas viendo en tu familia, en tu casa, no sé qué, pues al final van creando también un poco un patrón de conducta, ¿no? Si tú empiezas a recibir miles de mensajes Sí, diferentes los confundes. y luego por Sí, encima confundes, tienes es acceso a una realidad que, ojo, que nosotros tampoco queremos decir que las TIC sean malas, no lo son. Como todo, hay que hacer un buen uso de ellas. O sea, que no estamos diciendo que esto es un demonio y que no se puede usar. No. Creemos que es importante que tú sepas manejar esa herramienta. Sí. O sea, desde un uso responsable. Y para eso, evidentemente, cada edad tiene su tramo de responsabilidad. Tú no le vas a pedir a un niño de 9 años. No se nos ocurre decir a un niño de 9 años que coja un coche, ¿verdad que no? Porque no es mayor de edad, no tiene carnet de conducir. Pero en cambio le estamos dando una herramienta que a lo mejor es más peligrosa en un coche. Entonces ahí es donde para mí está la incoherencia también de nuestra sociedad, ¿sabes? Que no tiene, o sea, que no tiene mucho sentido muchas de las cosas que a veces luego hacemos, ¿no? Bueno, y para terminar esta charla, quería también abrir un poquito el melón de las drogas y la salud mental, que me comentabas tú antes que iban ligadas. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Es que complicado. Es profunda. Es una solución muy complicada, ya lo sé. Es que no, yo creo que no se puede buscar una solución. ¿Sabes? No se puede abordar este problema diciendo ¿cómo podemos solucionar el problema mental de las adicciones? No, porque van de la mano. Entonces, evidentemente hay más que estudios más que publicados y temas de investigación que se sabe a día de hoy que las sustancias adictivas provocan patologías de diferentes tipos, o sea, pero sobre todo patologías mentales, ¿no? Aparte luego también problemas físicos y enfermedades propias de cada adicción, pero sí que es verdad que hay una patología psiquiátrica asociada, o patología mental asociada al consumo de drogas. Eso es así. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Es que al final es un todo, quiero decir, evidentemente bueno, pues lo que hay que intentar es, una vez que se detecta esa patología, pues... Prevención, ¿no? Lo que decías. Lo primero sería ya la prevención debería de haber venido. Ahora tal vez a tua resposta é un pouco dotar de recursos. Claro. Nestes momentos no lo hay. non hai. Al final incluso son personas que, como digo yo, sufren todavía el doble problema
de las adicciones sean por encima del problema psiquiátrico. ¿Por qué? Porque al final no lo quieren en ningún sitio. O sea, no, esto es de adicciones, no, esto es, claro, pero como tienes problema de drogas no puedes estar en centros donde tienes que se te podía prestar atención psiquiátrica. Vale, pues es que va de la mano, señores. Entonces habrá que buscar recursos específicos para este tipo de patologías, que no lo hay, que es muy complicado. O sea, nuestras viviendas, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que tenemos a día de hoy son personas que tienen patología dual, que ni siquiera a veces estás preparado para poder, sobre todo darle los recursos que realmente necesitan, o la atención que realmente necesitan, porque son problemas muy complejos, muy complicados. Bueno, pues eso, tienen que tener una medicación muy estable para que puedan tener una vida totalmente, pues eso, organizada, normalizada. Si algún factor de repente no lo tienes, pues ahí ya hay un brote, es complicado. Es muy difícil. Entonces, sobre todo porque creo que hace falta dotar de recursos suficientes, tanto a las entidades que prestamos a la sanidad pública. Y a la sanidad pública, no solamente a las entidades que prestamos el trabajo a las adicciones, a la sanidad pública también. O sea, a las personas que, pues a psiquiatras y demás, también tendríamos que dotarlos de mejores recursos que no hay a día de hoy. No las hay. Bueno, pues ahí dejamos esa reflexión. Ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros, Elvira, Emilio, y que vaya todo bien y que sigáis haciendo esa labor tan importante para la sociedad desde la Asociación Erguete. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo también porque nos dais la oportunidad de dar voz a, bueno, pues a un trabajo que a lo mejor a veces, pues eso, por no conocerlo, pues no se sabe muy bien qué es lo que se hace en nuestra ciudad en el tema de las sustancias y de los problemas de adicciones. Muchas gracias.